Barry, aquí tenemos el documento en cuestión, es este. No sé si la cámara lo tiene o lo han trabajado, en el switcher me parece que lo tenemos. Y claro, hay una denuncia por obstrucción. Aparentemente, de lo que se trata es de que Pedro Chávarri estaría entorpeciendo el trabajo del equipo especial para bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con la empresa Odebrecht y por lo tanto negarle al Perú la información que llegaría de Brasil para esclarecer todos los casos de corrupción que hemos venido conociendo prácticamente desde fines del año pasado. Vamos a entrar en detalle sobre esto con el ex procurador Luis Vargas Valdivia, quien estará con nosotros más adelante en el programa, pero la pregunta va para el congresista porque uno de los temas pendientes, de las tareas pendientes que tiene el Parlamento precisamente, y como da cuenta el Comercio el día de hoy en este estupendo resumen, es justamente el caso de Pedro Chávarri. Entonces, en el marco de una situación de esta naturaleza y delicadeza, ¿cuál es su posición, congresista? Bienvenido y muy buenas noches. No cabe duda que esto no tiene precedentes, que un fiscal acuse al fiscal de la nación y realmente Chávarri se lo estaba buscando, ¿no? No se olviden que para ejercer cargos tan importantes como el de fiscal de la nación, presidente del Poder Judicial, Contralor General de la República, tú no solamente tienes que merecer el cargo, sino estar libre de cualquier cuestionamiento que pueda entorpecer tu trabajo. Por ejemplo, este año, que todavía no termina, cuando hubo el problema con el Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez dijo, ¿sabe qué? Como esto ha ocurrido en mi gestión, yo doy un paso al costado. Elija un nuevo presidente. Asume, claro, Prado Saldarriaga, quien además va a dejar el cargo porque ahora duró lo que duró el resto del año, nada más. Y eso no significa que el señor Duberly Rodríguez haya hecho algo malo necesariamente, sino que asume la responsabilidad de lo ocurrido y deja el camino libre para que otra persona con mayor autoridad moral pueda hacer las acciones necesarias para reformar el Poder Judicial. En el caso de la Fiscalía tenemos a alguien sumamente cuestionado como fiscal de la Nación. Y actualmente ocurre que un fiscal muy popular, que es el fiscal Domingo Pérez, le hace una acusación al fiscal de la Nación que es muy impopular, ¿no? Y yo no sé qué quede eso, no soy claro, abogado. ¿Cómo se resuelve? Se lo preguntaremos al doctor Vargas Valdivia más adelante, pero el hecho político está en que el señor Chávarri, por aferrarse al cargo, teniendo él cuestionamientos, está generando situaciones como esta. Y como tú bien dices, es el primer trabajo que va a tener que hacer la nueva Junta Nacional de Justicia, resolver este problema. No podemos tener un fiscal de la nación cuestionado, que no tiene la autoridad moral para ejercer el cargo, y sin embargo se aferra con uñas y dientes a él, como si hubiera algo sucio que esconder. Y eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué se aferra tanto a un cargo que él está poniendo en peligro la integridad de una institución como la Fiscalía de la Nación con su presencia? La pregunta es, esperar a que se forme la Junta y a que resuelva la situación de Chávarri, cuando además, entiendo, Chávarri va a ser parte justamente de esta comisión que tendrá a cargo a su vez el nombramiento de la Junta, cuando en el Congreso existe la posibilidad, negada por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, de colocar en agenda las denuncias contra el fiscal. No, digamos, por supuesto. Porque se podría solucionar antes. Ese era el camino más rápido. El problema está que la mayoría oficialista ya tomó una posición de no tocar ese tema, sino usar este criterio del estricto orden de llegada, criterio que jamás se ha utilizado. Hay cosas urgentes que se tienen que saltar el orden de llegada por el bien del país, y así siempre se ha hecho. Si no, pregúntenle a Kenji por qué está fuera del Congreso, porque en su caso no se respetó el orden de llegada. ¿Usted considera, como otros parlamentarios, que el caso de Kenji Fujimori tiene que resolverse y él tendría que retornar al Parlamento? No tiene ninguna razón para que esté fuera del Parlamento. El plazo de suspensión es 120 días, nadie puede ser suspendido por más de 120 días. En todo caso tendrás que ser desaforado. Y cuando a Kenji se sometió a votación su desafuero, no alcanzaron los votos para el desafuero. Entonces tendría que ser reincorporado, tendría que regresar. Tiene que regresar. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de Chávarri, claro, el Congreso ya, su mayoría puso una valla,
no quieren tocar el tema. ¿Y Es esa una mayoría lástima. no cambia a pesar de la conformación de nuevos grupos parlamentarios? Mira, esperemos que sí. Yo pensé, te voy a decir, que en vista de todos los errores cometidos, que resultan obvios y que te los reconocen en privado más que en público, de todas las obstrucciones que hicieron, la forma como se... Hablamos de sus colegas del Fujimorismo. Del Fujimorismo, que cómo se tiraron abajo Kuczynski. Todo esto ha terminado con su lideresa presa y ellos fraccionados y divididos. Entonces ellos reconocen que metieron la pata, que no, como sea el resultado, ha sido nefasto de cómo empezaron. Ellos empezaron con una mayoría aplastante y con una líder que tenía la mayor aprobación de la ciudadanía. Y hoy es una líder que con Alan García se pelean el premio de quién es el más desaprobado y presa. Y ellos fraccionados, y no sabemos todavía cuánto más se vayan a fraccionar. Entonces actuaron mal. Yo pensé, mira, ahora habrá algún tipo de espíritu de enmienda, de cambiar las cosas, pero continúan. Entonces, con esta... ¿No será, como dijo Rosa Bartra en el chat La Botica, un asunto de supervivencia? Es probable que haya algo de eso. Es probable que van a tener que morir en esa ley, de lo contrario más van presos. Chávarri o muerte, entonces. Algo así, pero yo no sé. Porque lo otro no tiene mayor explicación, como usted dice, no hay lógica que resista no decir que el señor Chávarri es culpable, porque el Congreso no condena, eso lo hacen las instancias correspondientes, pero vamos, ya no es un tema de solo capricho político, tendría que haber otra respuesta, y este asunto del acuerdo con Odebrecht tiene una implicancia política que afecta directamente a la señora Fujimori. Ahora, en mi posición personal creo que ellos están sobrevalorando a Chávarri. No les ha servido de nada hasta ahora, su lideresa está presa con Chávarri y no creo que les vaya a servir nada hacia el futuro. Pero en fin, como tú dices, algunos creen que es eso o muerte, ¿no? y se aferran a él. Entonces, con esa posición está descartado que la solución venga por el lado del Congreso, lamentablemente. No lo está diciendo usted porque haya sido denunciado también, a propósito de Chávarri, usted también, sí, claro. Y la señora Mercedes Arauz, el 8 de noviembre fueron denunciados por el fiscal, y ustedes pidieron que se inhiba justamente de esta denuncia. Una acusación pisoteando nuestros derechos, no se nos tomó nuestra manifestación, y además nos acusa una persona a la cual nosotros, mucho antes de esa investigación, le pedimos su renuncia. Esto que estoy opinando él, lo dije yo y tú lo sabes, mucho antes que esa investigación se diera. Por lo tanto, esa persona no es objetiva ni imparcial con respecto a mí, me debe tener ojeriza. Y la Constitución a mí me da el derecho de ser investigado por alguien objetivo. Y por lo tanto, él no reúne esos requisitos y tengo el derecho de pedir que él se inhiba y que cualquier otro fiscal supremo investigue el caso. Pero en fin, entonces la salida está por el lado de la Junta Nacional de Justicia, que sea la Junta Nacional de Justicia que vea cómo soluciona el problema de la Fiscalía. Claro, la Junta Nacional de Justicia, es decir, ¿esto tiene para cuánto? ¿Para 2 o 3 meses? Algunos meses, sí. Ese va a ser el tema, ¿no? Y la colaboración con Odebrecht tendría que empezar a ejecutarse en unos días nada más. Sí, eso no tiene nada que ver una cosa, lo de Chávarri no tiene nada que ver con lo de Odebrecht. No, claro. Felizmente hay buenos fiscales, están actuando muy bien. Sí, pero hay que ver ahora cuál va a ser la respuesta. Me parece que Chávarri ha respondido, tenemos por aquí la respuesta suya, pero también creo que lo hizo a través de Twitter, ¿o no? La respuesta que le diera, acá está, Pedro Gonzalo Chávarri, con respecto a la denuncia presentada en mi contra el día de hoy por el fiscal provincial José Domingo Pérez. Los delitos que se me imputan, encubrimiento real y personal, suponen hechos por los cuales una persona sustrae de la persecución penal a un procesado o en su defecto oculta evidencia incriminatoria. El documento suscrito por el fiscal Pérez ni siquiera refiere los supuestos actos que se me atribuyen, es decir, haber ocultado a una persona o haber escondido pruebas. El documento no lo dice. Supuestas interferencias, actos de obstruccionismo y o limitaciones a la persecución penal en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. O sea, habla de persecución penal también, ¿no? Hay que leer entre líneas, lo cual carece de sustento jurídico, pero el argumento jurídico del fiscal Pérez es que, por supuesto, las pruebas vienen con el acuerdo, y si uno bloquea el acuerdo y hace todo para que el acuerdo no se concrete y no se ejecute, entonces lo que está haciendo es evitar que lleguen las pruebas, y eso es obstrucción a la justicia. Y además, discúlpame, que el fiscal Chávarri no se queje mucho, porque a mí me ha acusado de haber asignado una obra a una congresista
Obra que nunca se asignó, que yo no la asigné, sino que la asignaron mis antecesores 2 años antes. ¿Cómo explica desde su perspectiva, esas denuncias de Chávarri? Acá Mercedes Arauz lo dijo muy airada, estaba muy preocupada, dijo que cómo era posible, que habían violado sus derechos. En el caso suyo, ¿cómo lo ve? No, es obviamente una es un tema de venganza patraña urdida por un enemigo político mío, que es el señor Chávarri, al cual yo siempre he pedido su renuncia porque no está a la altura del cargo. Lo he dicho desde el primer día que asumió el cargo, meses antes que esta investigación siquiera se dé. Entonces, él como venganza política no me toma mi manifestación, que como cualquier abogado sabe que cuando uno es investigado, uno tiene derecho. ¿Y eso en lo penal cómo va en el proceso? Bueno, nosotros hemos apelado al Poder Judicial a decirle, en primer lugar, este señor no ha cumplido con todos los procedimientos, me ha debido tomar una manifestación. Y si me tomaba mi manifestación, le hubiera aclarado que esa obra que él dice que yo asigné, fue asignada 2 años antes. Era una obra que yo nunca asigné, porque lo asignaron mis antecesores. Y eso es lo que él usa como prueba para decir que yo asigné una obra. Y en el segundo lugar, este señor no me puede investigar porque no es objetivo con respecto a mí, ya que yo he pedido su renuncia meses antes. Está violando mi derecho de ser investigado por alguien objetivo. Entonces esto está en el Poder Judicial, vamos a esperar a ver qué cosa que dice el Poder Judicial al respecto. Estoy seguro que van a cautelar nuestro derecho a ser investigados objetivamente, porque no tenemos nada que ocultar. Correcto. Vamos a continuar hablando entonces más adelante de este tema y también, por supuesto, de la detención del fiscal Abel Concha, que fue voceado para sustituir nada menos que a Rafael Vela. El fiscal de la Nación, Chávarri, lo ha negado, ha dicho yo no tengo nada que ver con este señor Concha, nunca lo propuse, pero durante el allanamiento a la casa, el hermano del fiscal ha dicho que sí, que su hermano estaba voceado para ello y que esta detención y allanamiento es simplemente una suerte de venganza, de querer tumbarse al sucesor eventual de Rafael Vela. Entonces, versiones contradictorias que trataremos de dilucidar más adelante. Le pregunto ahora a Carlos Brus por el tema de la bicameralidad. Es una propuesta que ha retomado el propio Premier. Sí. En principio, ¿cómo va la relación con el Premier? Porque la congresista Choquehuanca dice que no es insalvable, a pesar de que ustedes le fueron con todo a Villanueva, que había que renovar el gabinete, que ya había cumplido su ciclo, que luego el referéndum no más. ¿Cómo va esa relación? ¿Sigue siendo, pero no es por el cambio, la bancada oficialista? Porque dicen ahora va a ser la de Vicente Ceballos, la verdadera bancada oficialista, y pero no es por el cambio se va a una línea independiente. Bueno, el tema del Premier fue una posición de un sector importante de la bancada que la hizo pública, que creo que no debieron hacerlo público, pero en fin, se hizo público. Los problemas del país no empiezan con César Villanueva ni terminan con César Villanueva. Fue una posición, el presidente lo ratificó, la decisión del presidente es perfectamente constitucional, punto cerrado. El señor Villanueva sigue de primer ministro. Ahora hay que ver de cómo sacamos el país adelante. Estamos todavía esperando, el fin de año es fecha muy complicada, seguramente en los primeros días del próximo año nos reuniremos con el presidente Vizcarra, porque para que tú ejerzas el rol de oficialista, tienes que entender cuáles son los planes que tiene el gobierno en el corto y mediano plazo. Y de esa manera, de qué manera tú también puedes aportar a esos planes para tú hacerlos tuyos. Claro, y ser la voz del oficialismo. Exacto. En el Parlamento. Entonces, este mecanismo de coordinación no hubo en los últimos meses. La última vez que hemos visto con el presidente creo que ha sido cerca de 2 meses y medio, 3 meses atrás. Entonces, no hay forma que sea bancada oficialista. Entonces, algunos dijimos, bueno, de pronto el gobierno no quiere o no necesita o ha buscado otra bancada oficialista. En el caso no hay que molestarse. Nosotros no vamos a hacer bancada de oposición de ninguna manera. Creo que el presidente Vizcarra hay que apoyarlo, creo que ha sido una grata sorpresa el presidente Vizcarra en el año 2018, pero siendo personas que apoyemos al gobierno podemos tener una posición independiente. Están reclamando eso es algo un que lo mejor veremos trato, cuando con el un presidente. mejor lugar, una mayor participación en las políticas de gobierno. Eso es lo que ustedes quisieran. Más que nada lo último, porque yo, al menos yo personalmente, o sea, es como si el matrimonio Vizcarra-Villanueva actuara por su lado, no entendiendo que se requiere un brazo en el legislativo.
por lo menos, objetivamente, descuidaron la coordinación. Yo no soy de las personas que a mí me alcanzas un papel y tienes que leer esto. No. O sea, primero explícame qué vas a hacer, déjame opinar un poco, nos ponemos de acuerdo, de repente mi opinión no sirve, la tuya sí, perfecto, me explicaste, ahora sí, ya esto lo hago mío, ¿no? Entonces, quizás ahí alguien no entendió bien que los congresistas somos gente pensante y que por lo menos gástate un poco de tiempo conversando, escuchando también mis opiniones, que de repente aportan a las tuyas y hacemos algo mejor y, por supuesto, con mayor vehemencia defenderemos ese punto de vista. Entonces, esa coordinación falló. Creo, me da la impresión de que probablemente en las conversaciones que tengamos con el presidente Vizcarra, estas diferencias se limen y podamos seguir ejerciendo nuestro rol de bancada oficialista. ¿Esperan que participe Villanueva de esas conversaciones o creen que si no se puede... No, debería ser lo lógico, digamos. Que no hay que forzar lo que no nace. No te olvides que la Constitución no es cuestión de que si nos gusta o no nos gusta, si Villanueva le provoca ese día estar o no le provoca. Es su obligación. En la Constitución dice que el primer ministro es el responsable de las coordinaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Y por lo tanto, si estamos hablando de una bancada del Congreso, no es raro, al contrario, César Villanueva debería estar presente. No lo estuvo en muchas de las reuniones. Las primeras reuniones fue con el presidente Vizcarra solamente y no con César Villanueva. Él mismo lo ha dicho, el propio Villanueva lo ha reconocido aquí en el creo que eso quizás fue parte del error, ¿no? que creo que habría que enmendar. Y para adelante, digamos, si somos oficialistas, ejercer nuestro rol en una coordinación donde se nos permita dar nuestros aportes. Pero la evaluación de pasarse y si no, a una línea ser independientes. Es decir, ¿todavía no lo terminan de resolver? No, es que no hemos conversado todavía con el presidente Vizcarra. ¿No? Entonces eso depende de una conversación. Lo que yo sí creo que está absolutamente descartado que vayamos a hacer oposición. Que vayan a hacer oposición. Eso no. ¿Le late que la bancada de Ceballos va a ser es una suerte de bancada oficialista, oficialistoide? Ojalá. Hasta el momento con ellos coordinamos muy bien. Mira, deben ser mucho más las veces que votamos juntos que las que discrepemos, ¿no? Y eso está muy bien, no, son ex compañeros nuestros, nunca se ha roto las relaciones personales con ellos, son muy buenos amigos de nosotros y tenemos muchos ideales comunes, así que si ellos se autocalifican como oficialistas, bienvenidos, encantados. Bueno, son liberal, ¿no? Son la bancada liberal por ahora, han dicho que apoyan lo que les parece, no apoyarán lo que no. Y personalmente me agrada también el nombre de liberal, pues, es la posición que yo tengo políticamente. Así que, bienvenido. Pero usted no abandonaría, pero no es por el cambio. Mira, tendría que pasar algo muy grave. Yo voy a cumplir en este periodo 15 años de congresista. Nunca he abandonado la bancada en la que me he incorporado. La única vez no es que yo la abandoné, sino que Toledo me votó de su partido, ¿no? Cosa que le agradezco enormemente dadas las circunstancias, pero yo no me salí, me votaron. Sería un último recurso y sería tendría que haber pasado algo muy grave para que yo no acabe en la bancada por la cual empecé, ¿no? Viendo el tema de la reforma política que ahora ha anunciado el presidente, ¿no? El presidente primero trabajó el tema de la reforma judicial, presentó esto al Congreso, hoy habla de una reforma política, hay una comisión creada, una comisión de alto nivel, está el señor Tuesta, está el señor Tanaka. ¿Cómo toman ustedes esa iniciativa del Ejecutivo? ¿También ha sido de espaldas a la bancada oficialista? ¿Les parece que está dentro de las atribuciones del Ejecutivo? ¿Van a apoyarla? Por ejemplo, la iniciativa de retomar el debate sobre la bicameralidad, que ya hay algunos especialistas han dicho, a pesar de los resultados del referéndum, ¿se puede incorporar a la agenda legislativa? Mira, las reformas que se aprobaron en el referéndum, habiéndose no aprobado la bicameralidad, realmente no cambiaba mucho las cosas. Era obvio que había que cambiar el Consejo General de Magistratura, o sea que eso se... Claro, esa primera salía... caía por su propio peso. El tema del financiamiento de los partidos políticos, inclusive ya había una ley al respecto. El tema de la no reelección, yo no creo que arregle nada, pero en fin, hay que conectar que la gente que es lo que lo quiere. Y se quitó la bicameralidad. Entonces, en materia de carne en las reformas, no había mucho. Entonces, se ha hecho muy bien el presidente Vizcarra en decir, bueno, vayamos a los siguientes cambios que son necesarios para que mejore nuestro sistema de representación y la estructura política del país. Entre ellos la bicameralidad, que efectivamente era, dentro de las 4 reformas en el referéndum, era la más potente. Hoy en día... Para muchos era la reforma. Así es la reforma. Mejora la calidad
de Solo que era legislación. impopular. Hay quienes dicen el presidente utilizó el pretexto del contrabando fujimorista por la cuestión de confianza para cambiar su apoyo. Así es, Y no. así es, así es. ¿Usted cree que hubo algo, que fue honesta la posición de Vizcarra de decir no a la bicameralidad por la trampa que traía, o que él percibió que no era tan popular por el miedo que tiene la gente a encarecer, a tener un... Es decir, si hay un rechazo a los congresistas actualmente, decir que crezco, que haya dos cámaras, es como duplicar el problema? No lo sé. Yo solo sé que la última vez que nos reunimos fue para tocar este tema, que él nos manifestó su decisión de ya no apoyar la bicameralidad, a pesar de que lo había hecho la semana anterior. Y yo se lo dije en esa reunión, creo que fui uno de los pocos en acá que se lo dije, que yo no estaba de acuerdo, que esa era la más importante, que al contrario iba a ser su legado, el haber sido el presidente que Le devolvía al le devolvió Senado. a la bicameralidad. Y que yo no iba a defender esa posición del gobierno. Le prometí, por lo menos me quedaré callado, pero no lo voy a defender. Así que ahora de nuevo está la posibilidad de poder tocar ese tema, ya con un fallo del Tribunal Constitucional sacando el tema de la cuestión de confianza, que eso ya no se puede incorporar. Por el TC. El TC ya falló, que eso Ya es falló, inconstitucional, entonces eso no se puede incorporar dentro de una reforma de bicameralidad, que además tampoco nunca debió haberse incorporado. Y ojalá sea una de las reformas que se nos proponga. El tema, por ejemplo, de reglamentar, limitar la inmunidad, también, de ninguna manera eliminarla. Sería el peor. Mira, yo ya dejo de ser congresista, para mí esto me va, ¿no? El tema de la inmunidad a mí no me toca hasta sino a los siguientes congresistas. Pero dejar a los siguientes congresistas que vienen con una Cámara, todos novatos, sin inmunidad, no, pues, o sea... ¿Cuáles serían los límites a esa inmunidad? Por ejemplo, porque estamos hablando de restringir la inmunidad, no eliminarla, pero... Por ejemplo, cosas que tú hayas sido juzgado antes de que hayas sido congresista. Esas no deberían tener inmunidad. O cosas que flagrantemente se han probado en el ejercicio de tu función. La inmunidad tiene que levantarse inmediatamente, cuando hay flagrancia. Cosas de ese tipo, ¿no? Para que nadie se escude en la inmunidad para tapar cosas que traen del pasado o algunas... O delitos en el ejercicio de función en flagrancia. Flagrancia, ¿no? Puede haber otros más, yo no lo estoy limitando, pero cosas de ese tipo, ¿no? De esa manera, sí, la inmunidad te sirve para cuando tú denuncias a un poderoso y que este poderoso no te quiere empapelar con procesos judiciales basados en la denuncia que tú has hecho. Porque si es así, entonces a ver quién se atreve pues a denunciar a un poderoso. Cuando no limite el control político que debe ejercer el Parlamento. El control político. Que te tienes que enfrentar, puede ser un narcotraficante, puede ser a un mafioso como Orellana, puede ser a un ministro, puede ser a un presidente. Un funcionario, una licitación mal hecha. Entonces, son gente que tiene mucho poder y que te puede hacer daño, ¿no? Entonces, si tú no tienes esa protección, tú simplemente dices, no, yo ya no denuncio, pues, ¿no? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Entonces, y fíjate, te voy a contar algo. En el gobierno de Humala, yo era congresista, en el Congreso, y te lo puedes preguntar a otros congresistas que fueron congresistas en esa época, todos sabíamos que la intención de Humala no era irse del poder, que él quería maniobrar para él o su esposa quedarse en el poder. Y tú te recordarás que Humala inclusive nos investigó a todos, congresistas, periodistas, todos pasamos por las computadoras del CIN para investigar nuestras propiedades, para investigar las actividades de nuestros familiares. Claro, está en el contexto en el que se va Marisol Espinosa, que surge de Ana Jara también. Y a Ana Jara se le censura por eso, sí, por ese hecho. Entonces, habíamos tenido un presidente ahí que tenía una tendencia a no ser muy democrático. Y él fue el Congreso que lo enfrentó, que censuró a su primer ministro, que claramente con mensajes contundentes le dijo, señor, usted respeta la Constitución y el 28 de julio usted se va, pero no se queda ni un minuto más. Y eso lo pudimos hacer porque teníamos inmunidad, porque si no nos borraban a todos del mapa. Entonces, lo que pasa es que estamos pensando ahora que tenemos un presidente democrático como el presidente Vizcarra, pero pensemos que el día de mañana podemos tener un presidente no tan democrático y necesitamos un Congreso fuerte también. Iba a ese punto, o sea, justamente porque también se dice,
Hoy el presidente Vizcarra dice una cosa, pero diera la impresión de que está allanando el camino para una interpretación en su momento. Por lo pronto, hay quienes dicen que el Congreso está anulado, que el tema de la no reelección ya le quitó cualquier aliciente a los parlamentarios para trabajar correctamente, porque solamente quedan 2 años, que aquí no hay carrera política, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto en la práctica facilitaría el camino a Vizcarra para que, bueno, aprovechando esta popularidad histórica que maneja hoy, pudiese ocurrírsele interpretar o hacer alguna otra reforma popular y conseguir una reelección. Mira, sería la cosa más, el error más grande de su vida si Vizcarra hiciera una cosa así. Y no lo necesita, fíjate, él probablemente, si continúa actuando políticamente como lo está haciendo, va a ser un presidente que va a acabar con una alta popularidad. Dentro de 5 años, sí o no, que es perfectamente una opción para volver a postular a la presidencia de la República. Pero estamos hablando ya de 2026. Perdón, 2026. 26. Él es un hombre joven, él tendría esa posibilidad abierta. Él empieza con este asunto de marearse con una interpretación auténtica, queda marcado de por vida. Va a ser procesado por haber violado la Constitución, porque la Constitución es clarísima. El que está en el poder no puede postular. Ese es el principio de la Constitución. Entonces, él no va a arriesgar su futuro cometiendo una tropeza como esta. Al contrario, va a salir como un presidente que efectivamente le dio estabilidad al país, ha hecho unas grandes reformas y dentro de 5 años tiene perfectamente válida la posibilidad de regresar por la puerta grande sin necesidad de haber siquiera rozado la Constitución. Así que yo no creo que eso vaya a ocurrir de ninguna manera. Correcto. Y el tema Donaire, el tema Mamani, a propósito de la inmunidad. No, eso, por ejemplo, el caso Mamani es un caso flagrante. Claro, me ponía a pensar en eso, cuando dice una persona que ya ahí está el testimonio de la señorita, ahí está el reconocimiento, ahí se hace un peritaje, no hay vuelta que darle, es decir... No hay ninguna fuerza política atrás, no, porque... Si el señor Mamani fue, digamos, útil para los objetivos políticos de determinado grupo en su momento, eso es otra cosa. Ese es otro tema. En este caso no hay una intencionalidad política de nadie, no es que lo han puesto una coartada, lo han... Donaire también, bajo esa lógica también. Lo de Donaire viene atrás. Exacto. Entonces, aplican los dos casos a los claro, entonces con esta limitación de la inmunidad, estos personajes no se podrían estar protegiéndose y escudándose en la inmunidad, que es lo que no queremos. Pero sí, por ejemplo, cuando Vitocho denunció a Orellana, a la familia de Vitocho, a todos sus hijos, su esposa, le abrieron juicio. Orellana le abrió juicios. A él no, porque tenía inmunidad. Entonces, si tú estás expuesto a eso, ya no te enfrentas a Orellanas, ¿no? Entonces, para que vean para qué sirve la inmunidad, es para ser congresistas que tengan la fuerza suficiente para defender lo que hay que defender, pero que no se escuden en eso para que no los toquen en caso que hayan cometido inconductas desde antes o flagrantes en el momento, ¿no? Correcto, congresista, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en estos últimos programas del año, que tenga un gran 2019. Feliz año también para ti. Nos veremos el próximo año. Sin duda. Haremos una pausa entonces y regresamos.